Desde la antigüedad, el ser humano ha lidiado con una profunda inquietud frente al misterio de la vida y lo que nos espera al final de nuestro camino. Esta angustia natural nos ha llevado en muchas ocasiones a buscar fórmulas rápidas para asegurar nuestra tranquilidad espiritual en el último suspiro. Hemos construido una visión casi transaccional de nuestra existencia, donde llegamos a creer que un arrepentimiento de último minuto, motivado exclusivamente por el terror al castigo, tiene el poder mágico de borrar décadas de malas decisiones y egoísmo continuo. Esta visión mercantilista nos desconecta por completo del verdadero propósito de nuestra experiencia humana. Nos acostumbramos a vivir de espaldas a la bondad, postergando la empatía y la compasión para un futuro incierto, bajo la falsa premisa de que siempre habrá tiempo para pedir perdón cuando el reloj marque el final. Olvidamos que la verdadera paz interior no se compra con disculpas desesperadas, sino que se construye paso a paso a través de las acciones que elegimos realizar en nuestro presente más cotidiano. Un texto sumamente revelador nos invita a cuestionar de raíz este paradigma del miedo. A través de la historia de uno de los grandes maestros del arte renacentista, la lectura nos ofrece una perspectiva refrescante y audaz sobre la misericordia, la justicia y la forma en la que construimos nuestro propio destino, demostrando que la confianza absoluta en la bondad es la única respuesta lógica ante el misterio de la existencia. A continuación, voy a leerte textualmente este pasaje. Inicio de la cita. Pedro Vannucci, conocido como Perugino, es uno de los grandes pintores de la Edad Media, maestro de Rafael. Nos dejó un gran número de cuadros religiosos caracterizados por su gracia y armonía. Contra el parecer de tantos, creía que la salvación depende de la vida que se lleva y no de una confesión antes de morir. Decidió no recurrir a la confesión a punto de morir si veía que lo iba a hacer movido por el miedo. Pensaba que obrar así era un insulto a Dios, y respondió a su mujer que le preguntó, ¿no temes morir sin confesión? Míralo de este modo, querida. Mi profesión es la de pintor, y creo que me he destacado como tal. La profesión de Dios consiste en perdonar porque es pura misericordia. Si Él es tan bueno en su profesión como yo en la mía, no veo razón alguna para tener miedo. Cada cual crea para sí el cielo con el amor o el infierno con el odio, ya desde esta vida. Ya estamos salvados o condenados. Fin de la cita. Fíjate en la inmensa rebeldía intelectual y espiritual que demuestra Perugino en este relato. En una época donde el dogma dictaba que el miedo era la herramienta principal para mantener a las personas en el buen camino, este pintor decide tomar una postura completamente opuesta. Su negativa a confesarse desde el terror no es un acto de soberbia, sino la demostración de una fe infinitamente más madura que la de aquellos que actúan bien únicamente para evitar las llamas de un supuesto castigo eterno. El autor nos hace reflexionar sobre lo absurdo que resulta pretender engañar a la inteligencia suprema con un perdón motivado por el pánico. Cuando nos disculpamos con alguien solo porque nos descubrieron o porque tememos las represalias, ese perdón carece por completo de valor moral. La paz espiritual genuina es la consecuencia lógica de una vida entera dedicada a cultivar la rectitud y la compasión, y no el premio de consolación por un miedo de última hora. La metáfora de las profesiones que utiliza Perugino es una de las reflexiones más hermosas y sencillas que podemos encontrar. Al reconocerse a sí mismo como un maestro de la pintura, consciente de su talento y de su destreza técnica, establece un paralelismo brillante con la naturaleza divina. Si el ser humano es capaz de alcanzar la excelencia en un arte terrenal, la inteligencia superior que rige el universo debe ser, por definición, infinitamente excelente en su propia obra, que no es otra que la misericordia absoluta. Entender que la profesión de lo divino es perdonar cambia por completo nuestra manera de relacionarnos con la espiritualidad. Dejamos de ver al universo como un juez implacable que está sentado en un tribunal, esperando con una lupa el más mínimo error para emitir una condena despiadada. En su lugar, abrazamos la idea de una fuerza creadora cuyo propósito principal es la comprensión, la acogida y la restauración de aquellos que buscan genuinamente el bien, disipando cualquier rastro de temor irracional.
El texto aterriza toda esta filosofía en una conclusión contundente y sumamente terrenal. El cielo y el infierno no son lugares geográficos escondidos a los que viajaremos después de nuestro último aliento. Son en realidad estados de conciencia que empezamos a construir con nuestras propias manos desde el momento en que nos levantamos cada mañana. La eternidad no es algo que nos espera, sino algo que ya estamos fabricando en el aquí y el ahora mediante nuestras decisiones. Creamos nuestro propio paraíso terrenal cada vez que decidimos actuar desde el amor desinteresado. Ese paraíso se manifiesta en la tranquilidad de irnos a la cama con la conciencia limpia, en la alegría de compartir una conversación honesta, en la satisfacción de ayudar a quien lo necesita sin pedir nada a cambio y en la belleza de perdonar una ofensa. Esas pequeñas decisiones cotidianas son las pinceladas con las que pintamos una obra maestra de paz interior, exactamente igual que los cuadros armoniosos que pintaba el artista. Por el contrario, el infierno es una experiencia que muchos viven a diario sin necesidad de abandonar este mundo. Se construye a través del resentimiento acumulado, la envidia corrosiva, la avaricia que nunca se sacia y el odio constante hacia los demás. Quien decide habitar en esa amargura, cerrando su corazón a la empatía y dedicando sus días a sembrar discordia, ya está condenado. Se está consumiendo lentamente en su propia miseria emocional y en su aislamiento absoluto. Por eso, para cerrar esta reflexión, te propongo un reto muy directo para tu día de hoy. Abandona la costumbre de actuar bien únicamente por miedo a las consecuencias o por buscar la aprobación externa. Hoy asume la responsabilidad de ser el creador de tu propio paraíso terrenal. Realiza al menos un acto de amor incondicional. Suelta un resentimiento que te mantenga atado a tu propio infierno personal y confía plenamente en que una vida vivida con compasión es su propia e inmejorable recompensa.